Hace algunos años me tocó vivir una situación muy extraña. Debo contarles que yo, por parte de mi marido que murió, él me dejó como herencia 4 casas. Todas estas las puse en renta. No todas eran bonitas, unas de estas estaban en un lugar bastante complicado. Y precisamente, una de esas casas se la renté a una pareja. Un matrimonio de recién casados. El muchacho se llamaba Felipe y la muchacha Brenda. Esta última se encontraba embarazada y aparentemente eran buenas personas. Cuando hicimos las negociaciones, todo parecía muy bien. El muchacho tenía un trabajo estable y la muchacha era muy educada. Pero bien dicen que ojos vemos, corazones no sabemos, porque pasados apenas 2 meses, aquellos 2 inquilinos empezaban a darme muchas quejas. Y no solo ellos, las vecinas de estos, que también las conocía, se quejaban mucho de cómo es que vivían. Aquellas vecinas me contaban de que Felipe y Brenda se peleaban constantemente, que el tipo parecía que la golpeaba, y después, por las noches, sobre todo los fines de semana, aquel muchacho se salía de fiesta, pero dejaba encerrada a Brenda con llave. Aquello era realmente muy malo, porque la trataba como si fuera un animal. Según las palabras de las vecinas, el tipo era toda una fichita. A veces llegaban y lo buscaban personas muy extrañas, que parecían ser peligrosas, como si el muchacho no anduviera en buenos pasos. Pero esto solo sería el comienzo de aquello, porque déjenme contarles que Felipe y sobre todo Brenda empezaron a quejarse de las condiciones de la casa. Ellos mismos habían destruido una de las paredes, habían descompuesto la estufa y además de esto, por sus descuidos, hicieron que el tinaco derramara mucha agua, provocando así al tiempo muchas goteras, las cuales empezaron a enlamar el techo. Aquella casa, pese a que no era bonita, jamás había tenido problemas de mantenimiento. Además, justo antes de entregárselas, yo me había encargado perfectamente de dejarles todo en orden. Ahí me di cuenta de que eran un par de personas muy destructivas y que me iban a dar muchos dolores de cabeza. Tuve que ir a revisar el estado de la casa. La verdad me dio mucha tristeza ver en qué condiciones la tenían. Llevé a una persona que era la que hacía el mantenimiento y después de revisar todo, llegamos a la conclusión de que aquellos 2 eran los que se habían encargado de hacer todos esos destrozos. Le dije a Felipe que yo no iba a meter un peso para esa situación, pues finalmente ellos habían sido irresponsables y habían provocado todo eso. Además, como se estipulaba en el contrato, ellos debían entregarme esa casa en buenas condiciones. Los puse bajo aviso. Les dije que todo aquello tenía que estar impecable en el momento que terminara el contrato. A aquellos 2 esto no les pareció. Sintieron que yo estaba siendo abusiva y por ello es que de muy mala gana se empezaron a negar a pagarme las rentas. Pasó 1 y otro mes. Tuve que ir a confrontarlos nuevamente, pero la verdad es que la cosa no salió muy bien, porque Felipe salió muy bravo, incluso hasta con un machete en la mano. Me dijo que estaba loca y que de no repararles todos los daños, ellos no me iban a dar un 5. Aquello me dio muchísimo coraje. Estaba arrepentida de haberles rentado la casa a esos 2. Pero pues, ¿qué le iba a hacer? Lo triste de todo esto es que pasaron otros 2 meses y yo nomás no recibía dinero. Les marcaba por teléfono, pero me colgaban o me ofendían. Me decían que hasta me podían hacer daño y yo ya no sabía qué hacer. Estuve informándome con un abogado y me dijo que sí, que yo podía demandar a esos 2, pero que la cosa iba a ser muy tardada y que al final los honorarios para poder sacar a aquellos a la fuerza iban a ser bastante costosos. Así que me recomendó que me esperara un poco, que buscáramos la manera de hacerlos desesperar, para que así
por su propio pie se fueran. Cuando el abogado me dio la lista de gastos que se harían en caso de demandarlos, me asusté. Era mucho dinero. Me di cuenta de que las leyes muchas veces protegen más a los agresores que a las víctimas. Qué impotencia de verdad. Pero en fin, dentro de aquella desesperación, un día platicando con una de mis comadres, le hice saber todo lo que me estaba pasando. Hasta me desahogué llorando porque de verdad tenía miedo de que aquel tipo me hiciera algo. Ay, comadre, es que la verdad es que su situación sí está bien fea. Sobre todo porque las leyes no están de su lado. ¿Cómo que meterle tanto dinero para correrlos? Si para eso están los contratos que no. Pero mire, yo la verdad aquí entre nos, pues yo le puedo hacer una recomendación. Vamos a hacerles un trabajito, algo de brujería. Usted sabe que a mí me gusta eso. Y pues si usted se anima, pues yo sí le entro. Nada más que eso sí, las cosas se pueden poner feas. Y eso, pues no sé si a usted le pueda remorder la conciencia, comadre. ¿Qué dice? Le dije a mi comadre que estaba ya muy desesperada, que no sabía qué hacer. Por eso es que terminé aceptando lo que ella me dijo. Una noche me fui para su casa. Estaba ya muy oscuro y era la medianoche. Sus hijos ya estaban dormidos, así que nos fuimos directo para su cuarto. Ahí tenía nomás unas velas prendidas y estas iluminaban una estatuilla de la Santa Muerte. Pues ahora sí, comadre. Usted sabe que yo soy creyente de la Santa Muerte. Pues fíjese que ahorita le vamos a pedir un favorcito. Nomás le pido que tenga mucha fe y va a ver cómo se nos cumple. Mi santita va a hacer que esos dos se pongan de patitas en la calle, pero a la de ya. Usted ya verá. Estuvimos rezándole a la Santa Muerte. Yo me sentía muy extraña, pues yo era católica, pero ni modo, pues si era lo que me quedaba por hacer, entonces lo haría con fe. Estuvimos así un rato, hasta que le dimos un buen bajón a la vela. En eso mi comadre me dijo que era suficiente, y me regaló una especie de tarjeta enmicada, donde venía la Santa Muerte y una oración. Me dijo que noche a noche tenía que rezarle, prenderle la vela, pero todo tenía que ser antes de dormir. Hice todo aquello que mi comadre me indicó, noche a noche, y la verdad es que yo no sabía si aquello iba a funcionar. De verdad dudaba un poco, pero tenía paciencia y sobre todo fe en que de alguna manera las cosas se iban a solucionar. Pasaron más o menos unas 2 semanas. Las vecinas que tenía en aquella casa que le rentaba a Brenda me estuvieron dando muchas quejas, pero pues yo qué podía hacer. Felipe y Brenda eran una pareja que realmente no tenía solución. Solo ellos se entendían así. Pero un día todo cambió. Era cerca de la medianoche. Ya estaba yo bien dormida, cuando en eso sonó mi teléfono. Cuando contesté, una de las vecinas de aquella casa me dijo muy asustada, muy histérica, que la casa que les estaba rentando a mis inquilinos se estaba incendiando. Aquella vecina me dijo que acudiera de inmediato, que ya habían llamado a los bomberos. Estaban preocupadas porque Brenda estaba demasiado asustada y sobre todo porque Felipe la había como de costumbre dejado encerrada con llave. Lamentablemente no había otra manera de que Brenda pudiera salir. Por eso es que los vecinos, en su intento de sacarla, golpearon y golpearon la puerta. Pero como esta era de metal y tenía unas cerraduras muy pero muy fuertes, la verdad es que le estuvieron batallando y nomás no lograron hacerlo. Fue hasta después de media hora que llegaron los bomberos. Estos pudieron entrar. Sin embargo, cuando entraron, de inmediato empezaron a buscar a Brenda, pero esta ya no daba señales, ya no gritaba ni golpeteaba nada, porque, lamentablemente, ella ya estaba muerta. Ella no murió tanto así de las quemaduras, sino de todo el humo que estuvo inhalando. Ella perdió la vida intoxicada, pero lo más triste es que también murió el bebé que llevaba en su vientre. Fue muy triste y lamentable toda la situación.
Más tarde, cuando Felipe llegó y vio todo lo que estaba pasando, se puso ahí de rodillas a llorarle a su mujer. Sin embargo, para él no sería un día de suerte, porque cuando se supo que él dejaba encerrada a Brenda y que a causa de eso murió, un par de oficiales de policía que estaban presentes de inmediato se lo llevaron a la delegación. Aquella fue una noche muy triste. Fue una cosa infernal como tal. La verdad es que, hasta el día de hoy, yo no sé si realmente la brujería que hicimos mi comadre y yo tuvo algo que ver en esto. Hay muchas noches que me siento culpable y que le he pedido perdón a Dios, pero también en otras ocasiones siento que fueron solamente cosas que tenían que pasar en alguna vez. Accidentes hay en todas las casas, pero lamentablemente en mi conciencia está el que en algún momento yo pedí que mi casa quedara libre de esos dos, y a como fue, se me cumplió. Es por eso que tengo mucha fe en que la fuerza y el poder de la Santa Muerte es real, y que debemos tener cuidado con los favores que le pedimos. Finalmente ella no es buena o es mala, sino que simplemente obedece a las peticiones que las personas le hacemos. Por ello es que hay que tener mucho cuidado. Hasta la fecha sé que Felipe sigue encerrado. Le dieron algunos años de cárcel por aquello, pues él tuvo una responsabilidad directa en la muerte de su esposa. Este es el relato que quería compartirles. Al final ustedes que escuchan tienen la decisión sobre si creer o no en esto, porque sé también que muchos de ustedes que escuchan han tenido experiencias personales con la brujería, con la Santa Muerte, y por eso sé que ustedes entenderán mi historia y el cómo es que pasan estas cosas. Pero para mí, la brujería es muy, pero muy real. Antes de ir con el siguiente relato, recuerda poner un me gusta y sobre todo suscribirte para que no te pierdas uno solo de los episodios. Cuando me casé con mi marido Miguel, mi familia estuvo muy contenta. Bueno, no creo que todos, porque mi hermana Cristina, quien era mayor que yo, ella no mostraba mucho felicidad, sino al contrario. No sé por qué me daba un tono de envidia en sus actos, en su pensar y sobre todo en su sentir. Y es que mi hermana Cristina ya era mucho mayor. Yo me casé a los 22 y ella ya tenía 35. Además de esto, Cristina seguía siendo soltera, no había tenido hijos y ni tenía modo de que pudiera casarse. Ella era muy amargada, tenía un carácter muy feo. Pero con todo y esto, allí estaba presente en la boda, fingiendo una sonrisa de una aparente felicidad. Pero aquello ya no me preocupaba, pues con mi esposo Miguel nos iríamos juntos a vivir a otra casa, lejos de la mala energía y de la envidia de mi hermana. Fue pasando el tiempo. Miguel y yo estábamos muy contentos. Habíamos disfrutado nuestros primeros meses como casados. Hacíamos el amor a todas horas y cada vez que podíamos. Teníamos toda la energía del mundo, pues como yo llegué virgen al matrimonio, para mí aquello del amor era toda una novedad, así que quería más y más. Pero sobre todo, yo le rogaba a mi esposo porque encargáramos un hijo. Un bebé para mí era una gran ilusión, el tener no solo uno, sino 2 o 3, o mejor los que Dios nos mandara, porque hasta eso, yo fui educada a la antigua. Mi esposo Miguel pensaba muy similar a mí, así que nos dimos a la tarea de cada noche dedicarnos a ponerle ganas, a buscar aquello para poder quedar embarazada. Después de un par de meses, me di cuenta de que mi periodo no llegaba. Eso ya era una señal positiva, así que muy contenta, corrí a la farmacia a comprar una de esas pruebas caseras de embarazo. Al ponerla a prueba, en efecto el resultado me puso muy contenta, porque era positivo, y aunque no era del todo seguro, en cuanto Miguel llegó, se lo hice saber,
y él también muy contento se puso. En base a eso tomamos la decisión de ir con un médico para que nos diera un resultado mucho más específico. Al ir con el doctor, me hizo unos estudios de sangre y horas después nos daría la noticia de que efectivamente estaba embarazada. Aquello nos llenó de mucha felicidad a Miguel y a mí. De inmediato nos alocamos y empezamos a hacer compras. Pintamos el cuarto del bebé, colocamos una cuna, algunos juguetes, compramos pañales, leche, biberones. Para nosotros aquello era una noticia que nos llenaba de amor el corazón. Sin embargo, toda esa luz, toda esa alegría, toda esa buena energía, de un día para otro se apagó, pues una noche, mientras estaba dormida, de pronto empecé a sentir un fuerte dolor en el estómago. Es como si me hubieran enterrado unas agujas muy largas a través del abdomen, a través del vientre, y con esto vino después un fuerte sangrado. Tuve que ser llevada de emergencia al hospital. En este lugar me dijeron que, lamentablemente, había tenido un aborto y por lo tanto se tuvo que realizar un legrado para poder extraer a mi bebé. Me daba mucha tristeza. Era su tercer mes de gestación y ya no tenía vida. Yo tampoco quería tenerla. Aquella experiencia fue algo realmente devastador, algo que no se le desea a una madre. Después de que fui dada de alta, me quedé deprimida en casa. Miguel también lo estaba. Sin embargo, él siempre trató de ser positivo y me hacía saber de que después, aunque sonara triste o cruel, debíamos intentarlo nuevamente, porque a veces las bendiciones de Dios no llegan de un día para otro. A veces hay que insistir, para que el milagro de la vida pueda darse. Después de unos meses, decidí que era buena idea intentarlo nuevamente, pues de estar en la casa mientras Miguel se iba, yo me imaginaba cuidando a mis hijos. Aquella ilusión siempre la mantuve muy viva. Con esto, nuevamente al par de meses, Miguel y yo estábamos recibiendo la noticia de un nuevo embarazo. Tratamos de llevarnos la noticia con calma, sin expectativas. Por palabras del médico todo estaba bien, mi salud también, pero aún con eso, decidimos tomar todo con calma. Lamentablemente la situación se repitió. Prácticamente pasado el tercer mes, nuevamente ocurrió un aborto espontáneo. Aquello fue doblemente difícil, muy duro. Fue una cosa que ya no podía soportar. La depresión me dio muy fuerte. Aquello me puso muy triste y me había hecho perder la esperanza en ser madre. Tuvieron que pasar prácticamente un año para que Miguel y yo lo volviéramos a intentar. Hacíamos el amor noche a noche. Sin embargo, para esas ocasiones, por más que lo intentábamos, yo ya no podía quedar embarazada. De principio pensé que, en los legrados que me hicieron, habían dejado alguna lesión, alguna circunstancia que podía impedirme ser mamá. Aquello me devastaba todavía más, porque las grandes ilusiones que tenía de ser madre estaban desvaneciéndose y me hacían sentir como una mujer inservible. La verdad es que me deprimí mucho y me encerré en mi casa. Según los doctores, pues no había nada que impidiera que yo fuera mamá. Simplemente había algo extraño, algo inexplicable. Mi mamá era una mujer de rancho. Ella, al saber de lo que me estaba pasando, me propuso que fuéramos con una curandera, supuestamente para que me subieran la matriz, porque a veces a las mujeres se les cae y por eso es que no pueden tener hijos. Aquel término de matriz caída a mí me parecía bastante absurdo. Yo no creía en eso, pero finalmente sí era la única alternativa que tenía, pues debía tomarla. Por eso es que acepté la ayuda de mi madre. Cuando llegamos con aquella, la señora Trinidad, ella me estuvo sobando el abdomen, me masajeaba con fuerza y me empujaba la matriz. De pronto yo nomás sentí como algo se removió en mi vientre, y la señora Trinidad me dijo: «Ay, mijita, pues aquí ya quedó. Sin embargo, te voy a decir algo.
Ahorita que estaba sintiendo tu energía, me doy cuenta de que esto no es normal. A ti alguien te anda trabajando. Hay una envidia muy fuerte que no quiere que prosperes, que tengas hijos. Hay una persona muy cercana a ti que no te quiere ver feliz. Y para esto te pido que me dejes ayudarte. Déjame hacerte una limpia, un trabajito, darte un amuleto. Porque si no, te aseguro que nunca vas a ser mamá. Esta mujer te hizo un trabajo bien fuerte, pero estoy segura que te puedo ayudar. De mí te acordarás, porque muy pronto, si haces todo lo que te digo, vas a ser mamá. Por favor, cree en mí. Me puse muy nerviosa de escuchar aquello. Por eso es que terminé haciéndole caso a la señora. La mujer de inmediato arrimó unas leñas y prendió una fogata. Puso ahí un tecito o no sé qué y le metió unas hierbas. También acercó una estatuilla de una figura cadavérica, una especie de esqueleto que traía una guadaña y una manta morada muy bonita, aterciopelada. Le pregunté a la señora Trinidad quién era esa deidad, a lo que me respondió: esta es mi santísima muerte, muchacha. Es bien milagrosa, ya verás. Con esto y con la limpia, más unos brebajitos que te dé, vas a quedar como nueva. Pero sobre todo, la protección de mi santita. Vas a ver que te va a mejorar la vida, la suerte. Ay, sí, pobre de la muchacha que te anda haciendo este mal, porque vas a ver qué mal le va. El que la hace la paga en esta vida, y de que la paguen se encarga mi santita. Ahora sí, muchacha, vente para acá. Cuando aquel té que estaba en los leños terminó de cocerse, la señora Trinidad me dio un poco en una taza. Aquello no tenía buen sabor, pero lo tuve que tragar todo. Después de eso, con unas ramas de pirul, me estuvo sacudiendo el cuerpo. También me pasó un huevo y me hizo una limpia. Y sobre todo, me pidió que me recostara al pie de la Santa Muerte para que ella me rezara. La señora Trinidad cerró los ojos y estuvo pidiendo por mí, para que se abrieran mis energías, mis caminos y sobre todo mis posibilidades a la maternidad. Después de un momento empecé a sentirme un poquito mal. El brebaje aquel como que me removió algo en el estómago. Así que me levanté de inmediato para ir a vomitar. Estuve a vomite y vomite, pero no sé, sentí que algo de mí se liberó. Me sentía más ligera, más tranquila. En lugar de sentirme débil, una sensación de paz empezó a recorrer todo mi cuerpo. No, pues sí quedaste como nueva, muchacha. A ver, ven pa' acá, déjame verte los ojos, nomás para ver si ya estás bien para que te vayas. Me acerqué a la señora Trinidad, estuvo revisándome las pupilas, la boca, y estuvo tocándome la cabeza. Ella me dijo que ya era suficiente. Además de esto me regaló un amuleto, una especie de escapulario muy extraño. Me lo colgué en el cuello y me dijo la señora que no me lo quitara hasta que por sí solo se rompiera. Le pagamos y le agradecimos. Mi mamá estaba muy contenta con el servicio de la señora Trinidad y yo simplemente estaba confundida. No sabía qué iba a pasar, pero lo que sí es que esto me regresó un poco la esperanza en que pudiera quedar embarazada nuevamente. Aún con esto, decidí que esperar sería lo mejor, un año por lo menos. La herida emocional aún estaba muy presente. Además, para esos días, de repente, mi hermana cayó enferma. Cristina de pronto se puso muy amarilla. Empezó a adelgazar, constantemente vomitaba y tenía muchas pesadillas, alucinaciones muy raras. Por las noches se despertaba gritando, diciendo que había alguien ahí parado en el cuarto, una especie de calavera, que le observaba y que no le dejaba dormir. Cristina gritaba y decía que esa calavera se la quería llevar, que seguramente era la muerte, que quería recogerla. Cristina ya estaba muy enferma. Aquellas visiones se le atribuían a las altas fiebres que tenía. Por eso es que para nada se tomó aquello como un fenómeno paranormal o del más allá. Sin embargo, recordando las palabras de la señora Trinidad, alguien muy cercano a mí me había estado trabajando, por envidia sobre todo,
Era muy extraña la coincidencia porque mi hermana Cristina siempre demostró envidia hacia mí, porque yo fui más bonita y tuve muchos pretendientes, aunque realmente nunca le hice caso a ninguno, solo a Miguel con el que me casé. Esto a mi hermana le daba mucho coraje. Ella siempre alegó que de tener los pretendientes que yo tuve, ella los hubiera probado a todos. Pero vaya que cómo es la vida, ella no tuvo ninguno. Mi hermana Cristina terminaría muriendo. Aquella enfermedad que le atacó, decían los médicos que era algún tipo de hepatitis. Sin embargo, por lo rápido que perdió la vida, no hubo el tiempo suficiente para indagar en aquello. De verdad que me consterna mucho la situación de mi hermana. También el cómo es que la brujería actúa, porque todo lo que la señora Trinidad me dijo fue verdad, sobre todo en el momento en que decidí volver a embarazarme. Ya no estando mi hermana, la buena suerte y la buena salud me favoreció. Con esto al año, yo ya tenía a mi primer bebé en mis brazos. Miguel y yo estábamos muy felices. Por fin lo habíamos logrado. Me da mucha tristeza por mi hermana. Sé que la vida la trató mal, pero ella también merecía ser feliz. Sin embargo, ella optó por el otro camino, el de la envidia y el de hacer el mal. Hasta hoy en día mi esposo y yo tenemos 3 hijos. Hemos formado una familia muy bonita y finalmente estoy viviendo la ilusión y el sueño que yo quería. Mucho de esto se lo debo a la señora Trinidad, a su brujería y sobre todo a la Santa Muerte. Hasta la fecha le sigo rezando. Sé que ella tuvo mucho que ver aquí, pero también le pido que donde quiera que esté mi hermana, la cuide, que la perdone, porque yo no le guardo ningún rencor. Al final cada quien paga las consecuencias de sus actos, y Cristina tuvo que vivirlo. La brujería siempre será un tema polémico. He compartido mi historia como ejemplo de que esto es real, pero al final cada quien vivirá sus experiencias. Si alguien llega a utilizar la brujería, ya le tocará comprobarlo por sí mismo. Sin embargo, deben de tener mucho pero mucho cuidado, porque si usan todo este poder para hacer el mal, estoy segura de que terminarán pagando el peor de los precios, y muchas veces este será su vida o la vida de los seres que ustedes aman. Si te ha gustado este episodio, por favor regálanos un me gusta, una suscripción, comparte esto con tus amigos y sobre todo, si tienes una historia para compartir, puedes hacérmela llegar al correo tusrelatosdelgato@gmail.com. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Mi nombre es Diego y soy el Gato Humano. Les deseo que pasen muy buenas noches.